Dios les bendiga abundantemente, queridos hermanos y amigos. Sean todos más que bienvenidos a nuestro culto virtual de hoy jueves 22 de octubre. A todos aquellos que nos observan por las diferentes plataformas de Facebook y YouTube, sean bienvenidos y les invitamos a acompañarnos todos los días de lunes a jueves en horario de 8 a 9 de la noche. Los viernes tenemos estudio bíblico virtual de 7:30 a 9 de la noche y los sábados tenemos nuestro culto virtual nuevamente de 8 a 9 de la noche y los domingos nuestro culto presencial de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. Sean más que bienvenidos. Esta noche me toca continuar con la serie que estamos predicando, que se titula Señales del Verdadero. Señales del Verdadero es la serie que estamos trabajando y en esta noche me toca la lectura que corresponde en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 49 al 54. Pero antes, queridos hermanos, quiero invitarles a aclamar a Dios para que sea quien tome total control de este culto en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, en este momento te exaltamos y te glorificamos y damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú eres digno y merecedor de ellas. En este momento, Señor, me encomiendo en tus manos para pedirte que me uses como un instrumento tuyo, conforme a tu santa voluntad. Que las palabras que salgan de mis labios, Señor, sean tuyas y que sean para la gloria y la honra tuya, Señor, y para la edificación de las almas. Toma total y absoluto control de este culto y a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya bien les expliqué, la lectura de esta noche la encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 49 al 54, y dice de la siguiente manera: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Interesante, hermanos, esta serie que estamos estudiando. Yo espero que sea para la edificación de todos nosotros. Y créanme que para mí es una experiencia muy agradable poder participar en este mensaje que tengo para ustedes en esta noche de parte del Señor. He querido ponerle por título, como siempre acostumbro, a este mensaje: por su autoridad y poder, Él es el verdadero. El título de este mensaje será: por su autoridad y poder, Él es el verdadero. En mis prédicas siempre acostumbro a tomar como referencia la lectura anterior para poder introducir el tema y tener una mejor apreciación del mensaje. Y es por ello que inicio recordando que en el versículo anterior Jesús mismo dijo a este oficial del rey, le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La palabra prodigio viene del latín prodigium. Prodigio es una cosa especial o rara. Es un suceso extraño que excede los límites de la naturaleza, o una persona que tiene cualidades extraordinarias. Eso es una persona prodigio, o eso es específicamente lo que significa la palabra prodigio. Una de las principales cualidades que acreditan a Cristo a tener autoridad y potestad sobre las cosas que hoy en día vivimos es que, a pesar de Él ser nuestro creador, pues también Él vivió como hombre y pudo entender cómo pensamos y cómo reaccionamos los humanos ante la decisión de creer o no creer en algo. Y es que realmente los seres humanos mayormente creemos por lo que vemos, más que por lo que podemos escuchar. Esa es nuestra realidad. Nosotros creemos más por lo que estamos viendo que por lo que creemos, es decir, por lo que estamos escuchando. Ante esa situación, recordemos que la fama de Jesús aumentaba cada día por los milagros que estaba haciendo. Tanto así que aquel oficial del rey escuchó que Jesús había llegado a Galilea
y no perdió tiempo. Vino directamente a Jesús y le rogó que descendiese a sanar a su hijo a su casa antes de que éste muriera. Querido hermano y querida amiga, que en este momento me estás escuchando, imagínate qué cosa puede haber que un padre no quiera hacer para su hijo. Eso significa que un padre que ama a su hijo está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y a este oficial no le importó la posición que ocupaba. Él escuchó de Jesús, escuchó de los milagros que Jesús había hecho y tomó la decisión de acercarse a Jesús. Estoy seguro que por la posición que tenía este oficial, tenía acceso a los mejores médicos que hubieran en la ciudad para tratar de brindarle la mejor asistencia a su hijo y tratar de restaurar su salud. Pero definitivamente él entendió que Jesús era el sanador por excelencia, porque ya sus milagros y sus proezas lo acreditaban como el único, suficiente y poderoso sanador. Fíjense que este hombre entendía que para que se produjese un milagro era necesario que Jesús se acercara físicamente a su hijo y tal vez pusiese sus manos para sanarlo, o tal vez frente a su hijo expresar las palabras de sanidad y que su hijo fuese sano. Y en ese momento entender que ya su hijo era sano por el milagro que estaba haciendo Jesús en el momento que estaba presente en la casa y frente a su hijo. Pero yo quiero que ustedes presten mucha atención, mis queridos hermanos y amigos, a lo que quiero destacar en este momento. Porque muchas veces leemos la Biblia y leemos unas cosas tras la otra, y leemos un mismo versículo varias veces, pero no le prestamos la debida atención para analizar cuál es el lenguaje de Dios y cómo Dios quiere hablarnos a nosotros y cómo Él quiere que entendamos la forma de cómo Él se expresa y las buenas intenciones que Él tiene para con todos nosotros. Antes de yo destacar esto que voy a destacar, quiero aclararles que yo busqué en 3 diferentes versiones de la Biblia, en 3 diferentes traducciones, para ver si había algún tipo de variación en la traducción de este texto. Y me di cuenta que en todas las versiones que estudié, decía de la misma forma cómo Jesús se expresó a este oficial cuando él le rogó que fuese a su casa a sanar a su hijo. Cuando Jesús está al lado del oficial y que éste se le acerca, el oficial se le acerca, le dice: quiero que vayas a mi casa para que sanes a mi hijo. Pero ¿cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Es decir, no le dijo: está bien, yo voy a tu casa. Le dijo: ve, tu hijo vive. Si tú y yo estuviéramos en un momento de mucho apuro, en un momento de mucha presión, desesperados por una situación que necesitamos resolver con carácter de urgencia, en este caso estamos hablando, hermanos, de un caso de vida o muerte, y de repente tú te acercas a esa persona que todo el mundo anda buscando, que es Jesús, y tú le pides el favor de que vaya a tu casa para que sane a tu hijo, y en lugar de ir, Él te dice: ve, tu hijo vive. ¿Por qué destaco la palabra vive? Cuando tú vas a buscar algo, tú quieres que te contesten directamente basado en lo que tú estás preguntando. Y este señor le dice a Jesús que venga a su casa para que sane a su hijo. Sin embargo, Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Yo en mi caso hubiese querido escuchar las palabras que me diga: voy ahora mismo, dame un momento, voy contigo a tu casa. Pero en este caso necesito destacar que en el momento en que este señor le pide a Jesús: ven a mi casa, Jesús le dice: ve que tu hijo vive. Yo hubiese exigido, tal vez por así decirlo: yo quiero asegurarme de que tú vengas a mi casa, porque yo te estoy pidiendo claramente. Yo sé que mi hijo cuando yo salí de mi casa, mi hijo estaba vivo, y yo sé que todavía él está vivo, pero si no llegas pronto, mi hijo se va a morir, y por esa razón es que yo quiero que tú vengas a mi casa para que lo sanes. Sin embargo, Jesús no le contestó de la manera como él quería que le contestara, o mejor dicho, como yo hubiese querido que me contestara. Sin embargo, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Pero ¿qué es también admirable de este caso?
Es muy admirable de este oficial que él no pidió ni dijo una palabra más. Él inmediatamente, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Él creyó en la palabra de Jesús y de inmediato partió a su casa para verificar que su hijo realmente estaba sano. Significa que este hombre realmente creía en el poder de Jesús y tenía la seguridad de que desde el momento en que Jesús abordara el tema y le diera una respuesta, y como en este caso fue una respuesta positiva, ve, tu hijo vive, él estaba seguro y confiado de que Jesús iba a sanar a su hijo. Yo en ese sentido me impresionó mucho cuando estuve leyendo esa parte, porque muchas veces nosotros, queridos hermanos, estamos orando por algo específico a Dios y estamos insistiéndole al Señor que queremos eso con nombre y apellido. Le decimos a Dios con punto y coma todo lo que queremos y queremos que Él nos conteste con punto y coma. Y con esto yo quiero que aprendamos a leer, a entender el lenguaje de Dios, a estar en la misma sintonía que Jesucristo el Maestro estaba, que aprendamos más el lenguaje espiritual que el lenguaje carnal que cada día utilizamos. Queremos pedirle a Jesús, yo quiero esto de esta manera, de tal forma y en este tiempo. Y anoche decía la hermana Julia que es en el tiempo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y esa es la realidad. Este oficial fue a pedirle que Jesús entrara en su casa. Sin embargo, Jesús le dijo, no voy para tu casa, vete, tu hijo vive. Se puede entender que es una respuesta un tanto desagradable, porque yo quiero que tú me digas, sí, ya por mi palabra tu hijo está sano. No, vete, tu hijo vive. Yo salí de mi casa y yo lo dejé vivo. Yo sé que mi hijo estaba vivo, pero yo quiero que tú vayas y lo sanes. Pero también aprendamos del ejemplo que dio este oficial, que no dijo una palabra más, hizo tal y como Jesús le ordenó. Se fue a su casa creyendo que su hijo estaba sano. Ahora bien, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como les decía, tratemos de aprender a entender el idioma de Dios, no el idioma carnal. Que estemos en la misma línea que está el Maestro, porque Él es quien sabe lo que nos conviene y cuándo eso será conveniente para nosotros, y también sabe si eso que estamos pidiendo no es de conveniencia para nosotros. Por esa razón quiero que estemos claros, hermanos, que tenemos que aprender a dejar que sea la voluntad de Dios, que Él sea quien ordene nuestras vidas y que Él conceda las cosas conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Quiero que esa parte la hagamos nuestra, porque de esta lección yo he aprendido mucho. Ahora bien, vamos a seguir analizando el texto. Pues cuando el oficial llegó a su casa, encontró a su hijo completamente sano y le preguntó a sus siervos a qué hora había empezado la mejoría de su hijo. Y verificó que a esa misma hora fue cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Crees que este señor, este oficial del rey, le preguntó a sus siervos la hora en la que fue sanado su hijo porque quería estar seguro si había sido por Jesús que se había sanado, o si había sido que estuvo sano antes de que él se acercara a Jesús? Porque tal vez quedaba alguna duda en este oficial del poder sanador de Jesús. Aquí está, hermanos, el punto clave de este mensaje. Jesús no se equivoca. Él es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él es omnisciente. Y Él dijo claramente, ustedes para creer necesitan ver. Ustedes creen porque ven. Y este oficial tenía que tener argumentos más que justificados y creíbles para poder convencer tanto a su familia al igual que a sus siervos. Y por esa razón él pregunta,
a qué hora su hijo fue sanado. Y sus siervos le dijeron, como a las 7 de la noche, la fiebre dejó a tu hijo. Con esas palabras, ya el oficial tenía los argumentos para explicarle a su familia lo que él había vivido cuando se le acercó a Jesús y lo que Jesús le dijo en ese preciso momento, en esa misma hora y en ese mismo instante. Jesús sanó a su hijo. De esa forma, este hombre iba a convencer a su familia y a sus trabajadores, a sus siervos, para que tuvieran la seguridad de que su hijo no fue sano por una coincidencia, sino que fue sanado por la palabra de Jesucristo. Aleluya. Con la palabra de Cristo, este hijo fue sano. Y él utilizó ese momento y lo comparó con la misma respuesta que le dieron sus siervos, a qué hora fue sanado su hijo, para él utilizar ese testimonio. Y fíjense que dice la palabra que creyeron toda su familia y todos sus siervos y toda su casa. De esa manera se justifica el testimonio que este hombre dio en la sanidad que tuvo su hijo solo por la palabra del Maestro Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es el único verdadero, porque es el único que tiene potestad para poder darnos la vida eterna, y que por su santa y bendita palabra, lo que Él dice, así se hará. Cristo es el Dios Todopoderoso, es el Maestro que nos da la salvación y nos da la oportunidad de ser salvos porque creemos en su palabra. Ninguna otra cosa hay. Ahora bien, vamos a transportarnos al pasado. Cuando Jesús empieza a captar a sus discípulos, empezamos con la historia de Simón Pedro, que estaban pescando. Y cuando Jesús viene le dice, boga mar adentro y echa la red, la famosa pesca milagrosa. En ese momento, Pedro se da cuenta que está ante un ser superior, un hombre que con el simple hecho de decir por su palabra, echa la red, logró resultados que él no había podido lograr en horas y en días para poder pescar la cantidad de peces que pudo traer en ese momento. Pero también recordemos, hermanos, que Jesús ha sido siempre muy categórico porque Él nos conoce. Ha sido categórico en establecer o en aclarar que nosotros para poder creer necesitamos ver. Recordemos el caso de Natanael, cuando se le habló de que el Cristo ya estaba en la tierra y lo invitaron a conocer a ese Jesús, a ese Mesías que tanto estaban esperando. ¿Y cuáles fueron las palabras de Natanael? ¿Acaso podrá salir algo bueno de Galilea? Esas fueron las palabras de Natanael. Sin embargo, en ese mismo día, Natanael se acercó a Jesús y cuando Jesús lo vio, le dijo su nombre. Y Natanael le preguntó, ¿y cómo sabes tú mi nombre? Y Jesús le dijo, yo te vi desde que estabas en la higuera. Y ahí en ese mismo instante Natanael le dice, oh, verdaderamente tú eres el Mesías, tú eres el Cristo que estábamos esperando. ¿Y qué le dijo Jesús inmediatamente? ¿De verdad que has creído porque te dije lo que había visto? Lamentablemente, mis queridos hermanos, los seres humanos necesitamos ver para creer. Recordemos la historia de Tomás, que siendo un discípulo del Maestro, tuvo la necesidad de decir, si yo no entro mi dedo y mis manos en su llaga, no lo creeré. Pero aquí está la grandeza del Maestro. Tomemos en cuenta que cada vez que Jesús es reiterativo en creer, en ver para creer, nos está llamando la atención para que aprendamos a creer no por vista, sino por fe. De hecho, Él dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto.
Y muchas veces nos estamos atribuyendo a esta generación, queridos hermanos, que somos nosotros los afortunados, porque estamos creyendo porque no vimos al Maestro. No, nosotros creemos porque tenemos miles de evidencias que están escritas en la Biblia, por las cuales hemos visto las obras que hizo Jesucristo, aunque no estuvimos presentes en ese momento, pero las hemos creído por los testimonios que han continuado a lo largo de los años en la historia, que nos confirman que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, es real, es verdadero. Vimos los milagros que Jesús hizo a través de la lectura que hemos hecho. Hemos visto los testimonios de los hombres que le han servido a Dios y cómo han triunfado por su fe. Pero también hemos visto lo que les ha pasado a aquellos que han desafiado a Dios, aquellos que han tratado de contrarrestar el poder y la autoridad de Dios, y cómo han terminado. Cómo los que se creían poderosos e invencibles terminaron derrotados y destruidos, porque se chocaron con la roca eterna, que es el Dios Todopoderoso. Aprendamos, hermanos, a que esta generación no es bienaventurada porque está creyendo porque no vio a Jesús. Nos está diciendo Jesús que bienaventurados somos los que creemos sin ver, los que creemos por fe. Eso es lo que el Maestro nos quiere enseñar. A que no busquemos tanta lógica a las cosas, no le busquemos tanto el sentido para poder creer algo. Por el simple hecho de que Cristo lo dijo, es más que suficiente para que lo creamos. No hay otra razón para nosotros poder tener el sustento y el fundamento de nuestra fe, que es creer que ese Cristo Todopoderoso vino y dejó su trono para pagar con su sangre el precio por nuestros pecados. Déjame decirte que si Cristo no hubiese venido a esta tierra a pagar el precio de nuestros pecados, tú y yo seríamos huérfanos espirituales, porque no tendríamos nadie quien pagara por nosotros y estaríamos condenados sin ningún tipo de posibilidad de salvación. Pero Cristo se dignó en dejar su trono para venir a sufrir por ti y por mí y pagar ese precio de salvación que nadie más podía pagar, solamente Él, porque es el único perfecto y todopoderoso. De manera que, por todas las señales que hemos visto a través de la historia, por el milagro que hizo Jesucristo en la pesca milagrosa, por el milagro que hizo Jesucristo en las bodas de Caná, y por el milagro que hizo Jesucristo al sanar solo por su palabra, sin tener que ir física y presencialmente a poner la mano o a tocar la cama del hijo del oficial del rey, este fue sano. Y por todo lo que hemos podido ver a lo largo de la historia y lo que hemos podido leer en la santa y bendita palabra de Dios, hoy podemos decir con toda seguridad que tenemos muchas razones para asegurarnos de que Él es el verdadero. Señales tenemos más que suficientes para estar seguros de que Cristo es el único verdadero. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y quiero darles las gracias por la oportunidad de escucharme. Gracias al pastor por darme la oportunidad de participar en este sermón tan interesante de esta serie que estamos estudiando, y espero que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios y para la edificación y fortalecimiento de la fe. Si tú que me estás escuchando y me estás viendo en este momento todavía no has tomado la decisión de aceptar a Cristo, que ha dado señales de ser el único verdadero, y no lo has aceptado como Señor y Salvador de su vida, yo te invito a que llames a los números que están en pantalla para que pidas la oración, y serás bienvenido cuando aceptes a Cristo, a nuestra iglesia. Aún si no lo has aceptado, puedes venir a nuestra iglesia. Así que eres más que bienvenido, y espero que des el paso de decirle: Señor Jesús, yo te acepto como mi único, suficiente Señor y Salvador de mi vida, y a ti me entrego sin condiciones, por completo y para siempre. Hágase tu santa voluntad. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos en el próximo mensaje.